vamos a ver ahora la parte de intersección del cilindro con cilindro. La intersección. Fíjense. Nosotros teníamos, ¿sí?, ya estos puntos, la curva del seccionamiento, que si quieren se las dejo acá para que la vean. Vamos a ver ahora cuáles son los puntos importantes de la intersección. Fíjense. ¿Cuáles van a ser los puntos importantes? Cuando toca el eje, ¿sí? Fíjense, yo lo que voy a hacer va a ser borrar esto para que el dibujo no quede tan sucio, pero recuerden que a ustedes lo tienen que dejar. Yo voy a borrar los planitos auxiliares solamente a fin de que el dibujo ustedes lo puedan ver acá más limpio, ¿sí? Pero les voy a dejar la curva para que la vean, pero recuerden que todo eso tiene que quedar en suave. Vamos acá. Fíjense. Primero, donde corta es la misma regla que para el seccionamiento. Donde corta al eje, corta la generatriz en la otra vista y donde corta la generatriz, corta el eje. En el caso ¿sí?, que vamos a proyectar desde la generatriz, ¿sí?, acá, ¿sí?, esto es lo que se llama un punto directo, ¿sí? Entonces, este punto donde corta la generatriz y me corta el eje, me va a dar un punto ahí. Bien, ahí tenemos nuestro primer punto. Acá abajo también me corta la generatriz, entonces esto también va a cortar al eje, ¿sí? O sea, acá. En la vista superior, ¿dónde veo esos puntos? Fíjense. Ambos puntos van a estar acá, ¿sí? A ver. Fíjense que acá yo le he tirado un poquito debajo. Esto tiene, como les decía recién, tiene que ser exacto, ¿sí? Bien. Y acá, ¿dónde va a estar entonces? Acá. Bien. Ahora fíjense, el otro punto directo es donde corta el eje, corta la generatriz. En este caso me coincide con la misma línea. Entonces, ¿dónde van a estar los puntos? Fíjense, voy a tener un punto acá y un punto acá. Y lo mismo acá abajo, fíjense, corta el eje y corta la generatriz en esos mismos puntos. Ahora dijimos que teníamos unos puntos más, ¿sí?, diferentes al seccionamiento. Van a ser el punto de máxima altura, el punto de mínima altura y el punto más, digamos, de máxima apertura sería del radio, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer yo para obtener esos puntos? Se hace de la siguiente manera. Fíjense. Como habíamos dicho, vamos a usar planos auxiliares paralelos al eje, ¿sí? Entonces, yo los voy a poner del color que estábamos usando los planos auxiliares. Voy a hacer un plano auxiliar, que era el que habíamos usado, el mismo que habíamos usado, ¿sí?, que pase por el eje, ¿sí? O sea, que pase por acá. Fíjense, ¿sí? Pasa directo por ahí, es el que habíamos usado que pasa por el seccionamiento, ¿sí? Y lo hago llegar
hasta la curva. Borro el excedente, ¿sí? ¿Y qué pasa acá? Fíjense que tengo mi plano auxiliar, lo veo acá como un rectángulo que va a ir hasta acá, ¿sí? En la vista superior lo veo como una línea, ¿sí? Para que ustedes lo vean más clarito. Fíjense. En la vista de frente, lo voy a ver como una línea, ¿sí? ¿Sí? Esto que yo tengo acá es una proyección, ¿sí? Entonces, en la vista de frente lo veo como una línea, ¿sí? En la vista superior también lo veo como una línea, ¿sí? Ahora, ¿qué va a pasar en la vista lateral? Fíjense, cómo ustedes venían proyectando, ¿sí? A 45, proyecto a 45, ¿sí? Borro el excedente, en este caso, borro acá, y ahora fíjense que lo que voy a hacer es armar mi rectángulo. Lo llevo hasta arriba, en vertical, perdón. ¿Sí? Hasta donde me corta ahí a la parte de arriba del cilindro. Llevo de acá también hasta arriba en vertical, ¿sí? Cierro acá y cierro acá. Entonces, fíjense que tengo mi rectángulo que es mi plano auxiliar, ¿sí? Por ese plano van a pasar, digamos, voy a sacar los 4 puntos. ¿Por qué? Porque acá la intersección corta en 2 puntos, ¿sí? Me va a dar 2 puntos y acá me va a dar otros 2 puntos, ¿sí? ¿Cómo los encuentro? Fíjense que yo ahora lo que voy a hacer es proyectar desde acá hasta mi plano auxiliar, ¿sí? Y desde acá hasta mi plano auxiliar, ¿sí? Entonces, ¿cuáles van a ser los puntos? Yo voy a hacer unos circulitos más pequeños para que no quede muy encimado. Fíjense, voy a tener un punto acá, ¿sí? Voy a tener un punto acá, ¿sí? Un punto acá, ¿sí? Y un punto acá y un punto acá, ¿sí? Estos dos puntos son los puntos que serían de máxima altura y estos dos puntos de abajo serían los que serían de mínima, ¿sí? De mínima altura. Esos puntos son importantes porque además de decirme cómo voy a construir la curva, lo que me están diciendo, ¿sí? Es que me va a dar por ahí una línea de trazo, ¿sí? Ahora vamos a construir el otro plano que nos quedaría, que sería, fíjense, el que pasa por acá, ¿sí? Entonces, yo voy a tirar una línea que pase por ahí,
que vaya desde arriba que vaya, digamos, que pase por ahí, que vaya hasta arriba, ¿sí? Y que luego esta misma línea vaya hasta abajo. Entonces ahí tengo mi nuevo plano auxiliar visto de perfil, ¿sí? Hacemos exactamente lo mismo. Proyecto hasta la vista superior, ¿sí? Que sería hasta acá. Y eso visto desde arriba nos va a dar un plano que acá lo estoy viendo, ¿sí? Al plano acá lo estoy viendo como una línea, ¿sí? De la misma forma, proyecto al lateral, desde acá. De la misma forma, proyecto desde acá al lateral, ¿sí? Proyecto a 45, ¿sí? Proyecto de acá a 45, ¿sí? Proyecto de acá a 45. Vamos a borrar el excedente. Borramos el excedente, ¿sí? Y ahora vamos a cerrar nuestro plano auxiliar, que recuerden era un rectángulo. Fíjense, primero lo que vamos a hacer es llevar de acá hasta mi otra línea gris, ¿sí? Fíjense que arranco de la gris a la gris. Y me voy hasta arriba en vertical. Hasta acá, ¿sí? Ahora voy a hacer lo mismo desde acá, ¿sí? Fíjense que queda muy cerquita de la generatriz. Entonces, por eso es que le digo que lo tienen que hacer con la mayor precisión posible. Y acá ya cerramos, ¿sí? Entonces ya tenemos el plano auxiliar. ¿Cuáles serían los puntos? Fíjense, si yo proyecto desde la vista de frente, como veníamos haciendo, ¿sí? ¿Hasta dónde? Hasta mi plano auxiliar, ¿sí? Borramos el excedente. ¿Cuáles van a ser los puntos de paso de mi curva? Fíjense, va a ser acá y va a ser ahí. Y esos puntos me van a dar la cintura de la curva. Acá me dan las dos líneas de trazos que yo les decía. ¿Cómo vamos a hacer esto en la perspectiva? ¿Sí? Se trata de exactamente la misma forma. Vamos a borrar eso para que puedan verlo más claro. ¿Sí? Yo igual, como hice anteriormente, voy a borrar esto acá para que puedan verlo mejor al dibujo. ¿Sí? Bien. Dijimos que lo que teníamos primero, ¿sí? Eran los puntos directos. Fíjense, es donde me corta al eje, a la generatriz, perdón, ¿sí? La intersección, donde corta acá a la generatriz, ¿sí?
donde corta acá a la generatriz, tenemos el otro punto, ¿sí? Y ahora, ¿cuál va a ser la diferencia donde corta al eje? Fíjense, ¿yo qué voy a hacer? Como no voy a, digamos, el punto es ese, ¿qué es lo que tengo que hacer? Abrirme sobre mi plano diametral, ¿sí? Entonces, fíjense, tanto acá como acá, ¿sí? Entonces, es donde me corta a mi plano diametral, allá afuera. Fíjense entonces, voy a tener un punto acá, un punto acá, un punto acá y un punto acá. ¿Sí? Esos serían los puntos directos. Luego, ¿qué hicimos nosotros? Trazamos sobre el punto de máxima altura y el de mínima altura, digamos. Bien. A diferencia de la proyección, ¿sí? Lo que vamos a hacer es trazar el plano sobre, ¿sí? Sobre el eje mayor de simetría, no sobre la vertical, ¿sí? Entonces, esto va sobre el eje mayor de simetría. Fíjense, yo lo que voy a hacer ahora es trazar mis planos auxiliares por ahí. Tiro una vertical, ¿hasta dónde? Hasta el eje de mi plano diametral, que me corta ahí, ¿sí? Ahora, ¿qué voy a hacer? Como dijimos anteriormente, ¿sí? Abro en 7 grados, ¿sí? Fíjense. Borramos el excedente. ¿Sí? Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a tirar, digamos, hacia arriba para tener mi plano auxiliar completo. Es decir, el rectángulo completo. Acá también. Ahí, ¿sí? Y uno donde se cortan los dos. Vamos a borrar el excedente. Y ya tenemos un plano auxiliar. ¿Qué faltaría ahora? Que de donde he partido, ¿sí? Que era este punto que era el que yo necesitaba de mínima, lo abro en 7, ¿sí? Entonces, ¿dónde voy a tener mis puntos de paso? Fíjense, los voy a tener acá y los voy a tener acá, ¿sí? ¿A dónde se ha cortado? ¿Sí? ¿Ven el punto de mínima con el plano auxiliar que acabamos de trazar? Lo mismo voy a hacer, ¿sí? Para el punto de máxima altura. Pero en vez de volver a irme hacia abajo para que no se me encimen tanto las líneas, lo que voy a hacer es irme hacia arriba. ¿Sí? Me voy hacia arriba. Entonces, ahora hacemos exactamente lo mismo. Me abro en 7 grados, ¿sí? Hasta la elipse. ¿Sí? Ahí me voy hasta la elipse, ¿sí? Y fíjense que acá casi les va a quedar sobre la envolvente, ¿sí? Si ustedes tiran una vertical por acá, ¿sí? Lo que vamos a hacer acá es mostrarle otra forma, ¿sí? Para que no se le encime tanto. Y la vamos a tirar hasta el punto solamente, ¿sí?
Entonces, fíjense que es casi sobre el envolvente, no es exacto sobre el envolvente. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo acá? Cerrar, ¿sí? Entonces, ahí me quedarían los otros puntos de paso, que serían este que está acá y este que tengo por acá. Bien. Entonces, ahora, ¿qué nos quedaría? El último plano, ¿sí? Que sería este de acá atrás, donde pasa la máxima apertura. ¿Qué vamos a hacer? De la misma forma, tiro una línea vertical hasta que me toca el eje de donde tengo colocado el seccionamiento, ¿sí? Me voy a abrir en 7 grados, ¿sí? Para acá y para acá, ¿sí? Acá fíjense que les queda también casi sobre la otra envolvente, entonces no van a tener muchos problemas con la curva, ¿sí? Para la tangencia sobre el envolvente, que también es una cuestión que hay que verla, ¿bien? Entonces, ahora me voy hacia arriba, ¿sí? Se fijan que casi me queda sobre la envolvente, me voy acá también hacia arriba, ¿sí? Y cierro ahí. Y de nuevo, ¿cómo encuentro los puntos? Fíjense. ¿Dónde voy a tener? Vamos a borrar acá el excedente. Y vamos a llevar esto hasta la línea. Entonces, ¿cuáles van a ser mis puntos de paso? Fíjense, van a ser este de acá y este de acá, ¿sí? Y ahí voy a tener mis puntos de paso. Y de nuevo, numerando los puntos, yo acá no les puse numeración para que no quede más engorroso el dibujo, pero si ustedes los van numerando chiquitos, saben cuál puntos tienen que unir con cuál, ¿bien? Ahora, ¿cómo quedaría esto? Yo voy a sacar esas líneas, ¿sí? Y les voy a mostrar cómo quedarían, ¿sí? Con los planitos auxiliares, ¿sí? Esos serían los puntos de paso y los planitos auxiliares, ¿sí? ¿Y cómo quedaría la curva? Fíjense, esta línea, además. La curva quedaría así. ¿Cómo quedaría el dibujo completo en suave? Quedaría así. Ese sería su dibujo completo en suave, tanto en proyecciones como en perspectivas, ¿sí? Y ahora, ¿qué es lo que, lo que les tiene que quedar al final? Fíjense. ¿Cómo les va a quedar marcado al final? ¿Sí? Fuerte. Eso. Recuerden que en proyección, en perspectiva, no tienen líneas de trazo. Entonces eso es lo que les va a quedar fuerte, ¿sí? Más todas las otras líneas que yo les mostraba hace un rato,
¿sí? En suave. Para que ustedes lo vean un poco mejor, este es el cuerpo, ¿sí? Fíjense, esta es la vista de frente que ustedes tenían, esta es la lateral que les ha quedado y esta es la superior, ¿sí? Y si se fijan, esta es la perspectiva más o menos que hemos hecho, para que vean. Bien chicos, espero que les haya servido, ¿sí? Hasta acá llega la primera parte, la parte A del práctico 19.